Muy bien, hermanitos y hermanas, sean todos bendecidos en Cristo Jesús, siempre dando gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de venir ante su divina presencia y tener la oportunidad de meditar en su bendita palabra. Gracias al Señor. Para mí siempre, como he dicho, que es un gran honor, privilegio poder saludar al pueblo de Dios, al pueblo del Señor, ese pueblo que ha sido comprado a precio de sangre, sellado con su Santo Espíritu, y por lo tanto, hasta este momento el Señor nos tiene firmes porque Dios es bueno, Dios nos sostiene, Él no desampara a los suyos. Bendito sea mi Dios, mi Señor, esta tarde preciosa en el cual podemos meditar en su bendita palabra, pidiendo al Padre que a través de esta palabra nosotros seamos bendecidos. Yo creo, hermanitos y hermanas, que como pueblo de Dios, somos un pueblo de bendición, un pueblo de paz, de gozo, un pueblo de que tenemos la plena confianza en Jesús, que Él nos sacará de toda situación, por muy adversa que sea. Dios, el Señor, tiene un plan y un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios, del Señor? Como dijo Jesús, dijo: Padre, yo quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Bendito sea Jesús. Eso a mí me llena de gozo, saber que mi Cristo Jesús quiere que donde Él está, yo también voy a estar con Él. Y no solo yo, también usted. Gracias al Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Amados hermanos, un saludo a todos nuestros hermanos, amigos y familia desde aquí de Australia. Misión Cristiana Elim Sydney les envía un saludo, y que la paz, la gracia, la misericordia sea con cada uno de nosotros. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Capítulo 5 de Marcos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5, vamos a leer versículo 30. Un versículo, San Marcos, capítulo 5, versículo 30, leemos todos juntos la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice así: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Vamos a leerlo una vez más. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Bendito sea Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús damos gracias por la oportunidad que nos concedes una vez más meditar en tu bendita palabra. Amado Dios, yo sé que tú eres el soberano, que siempre tu ideal, tu propósito es que tu pueblo vaya siendo enriquecido en la palabra, en el conocimiento, para ir sabiendo lo grande y precioso y maravilloso que tú eres. Háblanos, Señor, deja en nosotros el consejo divino. Espíritu Santo, ministranos. Mi Dios de gloria, todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, abriendo nuestro corazón para que esta palabra sea de edificación. Bendito sea Jesús, mi Dios, mi Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Bien, hermanitos y hermanas, siempre yo creo que tenemos que darle gracias siempre a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque sobre toda situación la presencia de Dios ha sido con nosotros, el gozo, todo lo que edifica viene de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos las evidencias de que el pueblo de Dios hasta este momento sigue perseverando. Y el día de mañana perseverará, y pasado mañana perseverará, porque quien sostiene la iglesia, el caminar de la iglesia, es Cristo Jesús, el soberano, el Dios de gloria, el poderoso. Bendito sea Jesús. Gracias al Señor, hermanos, que para nosotros siempre hemos dicho que es un gran honor, un gran privilegio poder meditar en Cristo Jesús, porque es el único Dios, el único Señor de nuestras vidas. No hay otro Dios, no hay otro Señor. Hermano, hermana, no hay otro Salvador, no hay otro que perdona pecados, no hay otro que da vida eterna. Solamente Cristo Jesús, que es Dios, que es el Señor. Bendito sea Jesús. Por eso que dice la Escritura, cuando el Señor llegó allá a la sinagoga, capítulo 4 de
de Lucas, que dice que le dieron el libro y abriéndolo encontró las escrituras de aquella profecía que se decía de él, del profeta Isaías. Y entonces dice que le dieron el libro, lo leyó, y después dice que todos pusieron la mirada en él, todos pusieron la mirada en él. Bendito sea Jesús, esperando el consejo, la palabra, porque eso era siempre el sentir de Jesús, hablar del evangelio de gloria, de las buenas nuevas, instruir a los hombres. Eso el Señor se complacía haciendo la obra del Padre. Pues yo creo que Jesús se gozaba en tener una vida de obediencia y en verdad que impactaba la vida de los hombres, porque a tal grado que decían, ¿de dónde ha sacado tanta sabiduría y con qué autoridad? Y entonces aquellos que estaban más cerca de Jesús miraban otras cosas que eran más sorprendentes y se admiraban. ¿Y quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Dice, quedaban sorprendidos. Mire qué hermosa la vida de Jesús, qué hermosa la vida de Jesús. Y también, hermano, qué hermoso aquellos que vamos a los pies de Cristo, que vamos caminando junto a Él, vamos viendo su mano poderosa, vamos viendo su gracia, su bondad, su misericordia. Y por eso que puedo decir que si yo y usted, hermano y hermana, pueblo de Dios, y usted hasta aquí está firme, es porque Dios lo ha sostenido. Aquí no se trata de que usted está firme porque usted es el inteligente, que usted es el más sabio. Se trata de la gracia, de la misericordia y de la bondad de Dios. Esa es la gracia. Eso él lo reconoció el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, usted se recuerda, un siervo, un vaso que Dios usó, tremendo. Ese hombre era indomable. Ese no lo podían parar, le daban de azote, lo metían en la cárcel. ¿Y quién podía sacar los que tenía adentro? Porque esa es la vida en Cristo Jesús. Lo mismo decían los apóstoles después de la resurrección, que Jesús es alzado, son llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, y entonces comienzan con ese evangelio de poder, de autoridad, de dominio. Y entonces cuando venían las oposiciones, entonces ellos decían, no podemos deparar de decir lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído. No podemos, es imposible poder detener a ese pueblo. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito sea Jesús. Y espero también que así también nosotros, hermanos, nadie pueda poder detenernos de predicar ese evangelio de gloria, de disfrutar las bendiciones en Cristo Jesús, que es Dios y el Señor de nuestras vidas. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, hermanitos, conforme a lo que hemos leído, el tema sería, ¿quién me ha tocado? Eso sería el tema, ¿quién me ha tocado? Dice las Escrituras, porque leíamos capítulo 5, pero quiero que leamos el versículo 25. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bendito sea Jesús. Se trata de una mujer que, dice las Escrituras, por 12 años, tenía hemorragia, o sea, flujo de sangre. Qué enfermedad tan... una enfermedad que incomoda la vida de la mujer, Pero, y como dicen las Escrituras, que por 12 años, fíjese que
llama la atención esto, que había visitado muchos médicos, pero el versículo dice que había sufrido mucho de muchos médicos, o sea, de que se había visitado tantas clínicas, tantos médicos, que a la pobre mujer no le habían encontrado la solución. Entonces, pienso que esta mujer por 12 años, allí en esas regiones donde ella vivía, ha de haber sido bien conocida por los médicos. Y quizás dentro de los médicos pueda ser que hubiera habido algún comentario acerca de esta mujer, porque usted sabe que entre los médicos que son colegas, ahí se hacen interferencias, hacen quizás sus momentos de amistad, se reúnen y tratan quizás estos casos, y quizás podían haber tocado el caso de esta mujer que no podían darle una medicina, no la podían. Sin embargo, cada día que pasaba, la cosa se iba empeorando en dos áreas. Una es que no le daban solución al problema de ella, a ese flujo de sangre, a esa hemorragia que estaba padeciendo esta mujer. Y la otra cosa es que todo lo que ella tenía se le estaba terminando, o sea que ella iba a los médicos y llevaba su dinerito. Entonces, a saber, hermano, qué poción le daban a la pobre mujer, quién sabe qué pociones amargas que le traían más dolor al cuerpo, porque dice y había sufrido mucho de muchos médicos. O sea, de que en lugar, hermano, fíjese bien, que en lugar de tener una solución, estaba peor la cosa. Porque sufría, fíjese, pues, sufría de la hemorragia. Ahora, sufría de la actitud de los médicos, porque a saber que, como le digo, a saber qué clase de medicinas le daban. Entonces, y quizás alguna medicina que ella le aplicaba le causaba dolor, peor era la situación. Entonces, por eso dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Entonces la pobre mujer quedó sin nada. Vaya, quedemos así, que la mujer quedó sin nada. Hagamos otra cosa, que la mujer visitó a todos los médicos de esa tierra y nadie le dio la solución. Fíjese, pero he aquí, hermanos, la bendición que hay. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, oiga, qué importante es hablar de Jesús. Qué importante es hablar de Jesús, porque a veces nosotros no sabemos el vecino, el amigo, el que está, el compañero de oficina, el compañero de trabajo. Usted no sabe los problemas que puede estar pasando. No sabemos. Pero qué bueno que nosotros podamos testificar de decir la vida que teníamos antes y la vida que tenemos hoy, que al encontrarnos con Cristo Jesús, el Señor transformó nuestra vida y el Señor hizo una obra preciosa en nosotros, y ahora nosotros ya no somos aquella misma persona, ya no somos aquellas personas con actitudes negativas que íbamos haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios. Y ahora nosotros en Cristo Jesús, esa transformación que el Señor ha hecho, da una vida de evidencia, de paz, una vida de seguridad, de confianza, una vida de tranquilidad, y especialmente en estos días, amados hermanos, cuando todo esto está en una convulsión, está una cosa tan seria que ha sucedido en los últimos tiempos. Pero la iglesia en Cristo Jesús se mantiene firme, se mantiene tranquila, se mantiene en paz, porque sabiendo que las señales se están cumpliendo, que sonará la trompeta y el cumplimiento o el propósito de Dios está por darse determinado, por quedar
cumplido. Y esa es la bendición que nosotros esperamos, amados hermanos, que suene la trompeta para ser levantados, encontrados con Cristo Jesús en las nubes. Como dice las Escrituras, que este cuerpo corruptible se volverá incorruptible. O sea que ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolencia, ya no habrá todo aquello que trae dolor y angustia a la vida de los hombres. Ese es el plan y el propósito de Dios. Esta mujer, dice las Escrituras, que por 12 años sufriendo de esa hemorragia, sufriendo de ese flujo de sangre, como le digo, era incómodo. Pero nadie podía darle la solución, ningún médico podía traerle la solución a esta pobre mujer. Y además de que no le daban la solución, todo el dinero, lo que ella tenía, se le iba terminando. Y en vez de ir mejorando, la cosa se iba empeorando. Pero como dice la Escritura, que dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, por eso le decía que es importante que nosotros demos testimonio que Cristo Jesús es el Señor. Mire, Jesús es el Señor, el poderoso. Él es la resurrección, Él es la vida, es el camino, Él es el pan, Él es nuestra roca. Si nosotros hablamos eso, la gente va a oír y se van a poner atentos a lo que usted está diciendo. Por ejemplo, si usted dice, no, que usted tiene paz en Cristo Jesús y pase lo que pase, usted se mantiene tranquilo, en paz. Y venga lo que venga, la gente lo está viendo, nos está viendo a nosotros. Y le pueden preguntar, y oiga, ¿y usted qué opina de este coronavirus, de esta situación? Entonces dice, bueno, eso ya estaba, ya sabía yo. Esos son las señales que se están cumpliendo, que Jesús muy pronto va a venir por su amada iglesia. Entonces, la gente allí, de hecho, tiene que haber una reacción. Usted ya sabía, sí, yo ya sabía. Eso ya está escrito, que en los postreros tiempos vendrían estas situaciones, pestilencias, tantas cosas. Entonces, por eso es que no sabemos nuestra actitud, la influencia que va a tener en una persona que tiene necesidad. En el caso de esta mujer, que dice que aparentemente había visitado a los médicos, nadie le daba la solución, se había gastado todo lo que tenía, pero oyó hablar de Jesús. Oiga, esto es lo importante. Ahora, cuando dice que oyó hablar de Jesús, ¿qué cree usted que la gente decía de Jesús? ¿Qué cree usted que la gente decía de Jesús? Creo que daban testimonio que los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libertados, los ciegos veían, los mudos hablaban, los paralíticos caminaban y algunos muertos habían sido resucitados. Eso oyó hablar esta mujer, y eso lo que hace es que viene y piensa y cree en su corazón que hoy tiene la solución. Fíjese, ella oyó hablar de Jesús. En nuestro medio, hermano, usted va a visitar a un doctor, y mi respeto por los doctores. Para eso estudiaron, son expertos en aplicar medicina. Pero hay cosas que ellos no lo pueden solucionar, Se van a quebrar la cabeza y no le van a encontrar solución a una enfermedad. No pueden. En el caso de acá, yo creo, hermano, que esta mujer andaba averiguando, ¿no? Quizás allí se encontraba con las amigas y le decían, y oiga, si uno trata la manera de investigar acerca de las mujeres que tenían flujo de sangre, enfermedad, oiga, era tremendo eso. Bueno, la cosa es esto, ¿no? Que quizás ella comentaba o la conocían
Y posiblemente le decían, mire niña, vaya allí, por ahí en la esquina, ahí hay un doctor, ese médico sí que es bueno, ese le va a dar, e iba la pobre mujer, nada. Entonces, porque así somos nosotros, viera que me encontré un doctor, ese doctor sí. Pero, aquí, cuando oyó hablar de Jesús, o sea, el médico de médicos, bendito sea Jesús. Ese es el médico. Es que, hermano, yo le decía siempre, no, mi respeto por los médicos, pero podemos hacer un manojo de médicos, pero no llegan al poder que Cristo Jesús tiene. Y que sí, Él es médico. Él es el médico. Mire. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vea, mire, hermano, hermana, pensemos esto, que la mujer, no hay duda que ella no se interesó en llevar dinero. No se interesó en llevar dinero. Y quizás ya ni tenía, ¿no? Porque se lo había acabado todo. Para ella quizás ya no había esperanza de que un médico podía sanarla si no tenía cómo pagar. Pero ahora oyó hablar de Jesús. Y seguramente le daban testimonio, ¿no? Que Jesús, con sola la palabra, con solo que él hablara o tocara, aquellos leprosos habían sido sanados, los ciegos miraban. Y esos prodigios, esas señales, esos milagros, fueron que edificaron la vida de esta mujer. Entonces ella se siente una necesitada, se siente que el único obra que puede dar la solución a su situación es Jesús, el Señor. Y dice, y esto es lo importante para nosotros, hermanos y hermanas, que dice que cuando oyó hablar de Jesús, ella va detrás de la multitud, quizás a espaldas de él, lo toca. Y al tocarla, ella recibe sanidad. Fíjese, al tocar el manto de Jesús, ella recibe sanidad. Entonces, porque dice que decía dentro de sí, o sea, ella iba repitiendo ya lo que ella creía. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea, que ella no iba a pedirle, no iba a levantar la voz como decían los leprosos, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de nosotros. No, ella así secretamente pensó, solamente si tocare el borde de su vestido, o como dice aquí, si tocare solamente su manto. Mire, hermano, hermana, oiga, es cosa impresionante, impactante, la actitud de esta mujer. 12 años, visitando médicos, y ahora ella dice, con solo que toque su manto, no necesita pociones, no necesita medicina, no necesita pastillas, no necesita crema. Ella lo que dice es, con solo que toque su manto, seré salva. Nada más. Ella no esperaba que el Señor lo tocara, no, que ella quería tocarlo porque quien tenía la necesidad era ella. Yo quiero, hermano, que pensemos en esto y que tampoco no sea necesario que a veces hay que estar enfermo para llegar a la presencia de Jesús. Porque yo creo que la necesidad de esta mujer, y como siempre, es natural, hermano, es natural. ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Quién? Levante la mano el que quiere estar enfermo. Nadie quiere estar enfermo, porque eso va en contra de los propósitos de Dios. Usted no puede decir, ay, yo mañana me voy a enfermar. No puede, es ilógico. Es que la enfermedad es el fruto del pecado. La enfermedad y
y el plan y el propósito de Dios no era que el hombre fuera un enfermizo, un enfermo, un montón de enfermos. No. Pero a causa de la desobediencia de Adán, usted sabe que dice que entró la muerte, y cuando entró la muerte, eso fue un desastre. Entonces, toda la descendencia de Adán nacimos separados de Dios, en pecado, en maldad, pero la gracia y la bondad y la misericordia de Dios ha sido bueno con nosotros, que ahora en Cristo Jesús tenemos vida buena y vida en abundancia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, fíjese que dice que con solo que tocare su manto seré salva. Ella tenía esa seguridad, esa convicción. Como le digo, a mí realmente me impacta la actitud de esta mujer, la actitud. Porque ella no está esperando levantar la voz, gritar. No, es una fe tan grande. Ella no, mire pues, ella no llevaba dinero, lo que llevaba era fe. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Lo que necesitamos nosotros es fe al Señor, fe a Cristo Jesús, fe que todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. No hay nada imposible, para nuestro Dios, para nuestro Señor y Salvador. Por eso le damos la alabanza, la honra, la gloria a Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Y que uno vaya aprendiendo, hermano, vamos aprendiendo, porque mire aquí esta mujer que dice que 12 años con esa enfermedad tan difícil de poder llevarla, pero que cuando oyó hablar de Jesús, dijo, aquí está mi solución, no hay nadie más en quien yo pueda tener la esperanza de ser sanada. Y se va detrás, dice que va repitiendo, va diciendo, eso es lo importante, es lo que quiero que recalcar, que ella iba repitiendo, lo iba hablando, porque decía. Entonces, fíjese que ella iba ahí ya derribando esa enfermedad. Ella iba ya sepultando esa enfermedad. Iba desapareciendo la enfermedad, porque la fe se iba fortaleciendo cuando ella repetía, con solo que toque su manto, voy a tocar su manto, cueste lo que cueste, pase lo que pase, me voy a abrir una brecha, me voy a abrir un camino, digan lo que digan, aunque me traten mal, que me digan lo que digan, que soy una inmunda, pero quiero tocar el manto de Jesús, quiero tocar el manto del Señor, porque ¿quién llevaba la enfermedad? ¿Quién era la mujer necesitada? Era ella y nadie más. Nadie podía ayudarle, nadie podía entender la necesidad, la angustia que esta mujer tenía. Entonces solamente vio que en Cristo Jesús estaba la solución, y por eso dice el versículo 28, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Oiga, hermanito, hermana, qué fácil. Oiga, qué fácil. Antes tenía que ir hasta por dónde para ir a ver un médico. Llegaba ya al médico y el médico saturado de pacientes y había que esperar unas 2 horas. Después de eso le daban la prescripción y a comprar la ruda, la medicina, a saber por dónde. Y aquí no, aquí dice ella, con solo que toque su manto. Mire, qué sencillo, qué fácil, con solo que toque su manto. No necesito otra cosa más, no necesito nada más, con solo que toque su manto. Porque decía dentro de sí, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Oiga, qué fácil, facilito, fácil. ¿Cuál era? Tocar el manto. Nada de pociones, nada de crema, nada de baños, nada de eso. Tocar el manto, eso era todo. Tocar el manto. Porque en el toque, allí salía el poder de Dios.
el poder sanador, el poder libertador, el poder de la gloria de Dios. La gracia, la misericordia de Dios salió cuando esta mujer tocó el manto de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y cuando tocó, y enseguida, versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Oiga, enseguida, o sea, fue tocando e inmediatamente, instantáneamente, se secó la fuente. Paró el flujo, la hemorragia se paró. Porque eso es lo que dice el versículo 29. Y enseguida la fuente de sangre se secó. Nomás toca ella al Señor el manto, se secó la hemorragia, paró. La fuente de sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana. Y sintió en el cuerpo que estaba sana. Oiga, como le decía, que tan fácil para la mujer. Pero es que llevaba una cosa, que era agradable a Dios, y es la fe. Ahora, y mire lo que trae, lo que trae en este hecho, en el toque de que la mujer toca el manto de Jesús. Porque dice que, versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Ahí viene la confusión. Sus discípulos, versículo 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dice, ¿quién me ha tocado? O sea, la clase de toque que hay. Porque los discípulos dan testimonio que la gente aprieta a Jesús, toca a Jesús. Y no solamente tocan el manto, el cuerpo de Jesús. Porque eso es lo que dicen los discípulos. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dice, ¿quién me ha tocado? Dice, ellos no entendieron. Yo imagino Pedro, Juan, Jacobo ahí, los apóstoles a la par de Jesús. Dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? No, es que alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí. Fíjese que como la gente allí lo apretaba, pero el tocarlo a Jesús, ahí no salía poder. Porque para recibir la bendición, para recibir el poder de Dios, para recibir la vida, el poder que hay en Cristo Jesús, en una de nuestras necesidades, hermanos, es la fe. La fe que Cristo Jesús tiene poder para obrar en mi vida, en su vida. Una enfermedad. Pueden venir muchos enfermos y quizás apretar al Señor. Pero si usted tiene fe en Cristo Jesús, basta un toque divino y ese poder de sanidad divina en Cristo va a fluir sobre su vida y la enfermedad tendrá que desaparecer. Sea cáncer, sea lo que sea, tendrá que desaparecer porque es el poder de Dios, el poder de su palabra. Dijo Jesús, ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque dice, versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él no atendió la voz de los discípulos, lo que los discípulos le dijeron, ¿quién me ha tocado? No, y él siguió viendo, ¿quién me ha tocado? Dice, viendo alrededor, ¿quién me ha tocado?
Entonces los discípulos, ¿a quién me ha tocado? Y no te está aquí, te aprietan todo, no. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Quiero saber quién me ha tocado, porque ese he sentido que poder ha salido de mí. Poder salió de mí, poder salió de mí. Y aquella mujer dice que se sintió que fue descubierta. Vamos a ver, sigamos leyendo. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, oiga, que ese es el amor de Cristo Jesús. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sanada de ese azote. Hija, tu fe te ha salvado. Por eso es que la mujer decía, fíjese bien, decía entre sí, con solo que toques su manto, seré salva. Con solo que toque su manto, con solo que toque su manto, con solo que toque su manto, seré salva. Yo no necesito nada más, no necesito nada más. Solamente voy a tocar el manto de Jesús y voy a ser sanado. Solamente eso, porque yo sé que hay poder en él. He oído hablar de Jesús, que Jesús sana, que Él es el Hijo del Dios, Él es el poderoso, Él es el soberano. Entonces yo creo que solamente necesito tocarlo y voy a ser sanado. Entonces le dice el Señor, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. La fe es muy importante. La fe es muy importante. Sin fe, hermanitos, la bendición no fluye para nuestra vida. Esta mujer, gracias al Señor, que podemos aprender de ella, que fue sanada por la fe en Cristo Jesús. Pero fíjese pero le digo que a mí me sorprende, ¿no? Que tan sencillo que es, ¿no? Solo es el toque, era un toque nada más, era un toque. Qué fe tan grande de esta mujer, qué fe tan grande de esta mujer. O sea que se desprendió, fíjese pues, se desprendió de las clínicas, se desprendió de los hospitales, se desprendió de los médicos y se agarró en Cristo Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, dijo, no, hoy sí, esta es mi oportunidad, es el único que me puede salvar, es Él. Voy a ir. Y se preparó y se fue detrás de la multitud, entró en medio de la multitud, calladita, solamente ella sabía qué es lo que estaba haciendo, solamente ella sentía el dolor, solamente ella sentía la angustia. Y lo tocó, y al tocarlo, instantáneamente, dice la Escritura, que esta mujer fue sanada. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios, hermanitos y hermanas. Recuerden la fe en Cristo Jesús. Para Él no hay nada imposible. Cualquier enfermedad en Cristo Jesús se va. Solamente por la fe en su bendita palabra. Porque eso es lo que dice San Marcos capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si tomaren cosas mortíferas, nada les hará daño. Y se pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Ese es el poder del Evangelio. Bendito sea Jesús, mi Dios, mi Señor. Gracias al Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Esta mujer se encontró que no había ningún médico por 12 años que pudo sanarlas y en un instante Jesús la sanó. Por el poder de Dios. Bendito sea Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios, hermanitos y hermanas. Bendiciones a todos. Gracias al Señor, que la paz, la gracia y la misericordia sea sobreabundante sobre nosotros. Cuídense, cuidémonos, hermanos. Usted sabe cómo está la situación en estos días. Siempre con cautela, caminando con prudencia. Viendo lo mejor por nuestra familia, por nuestros hermanos, eso es muy importante, y también por su salud. En Cristo Jesús, mi Dios, mi Señor, tenemos el triunfo, la victoria. Amén, amén.
Amén.